Entonces, procedo a dar palabras. En primer lugar, estaría el grupo Euskal Herria Bildu. El señor Iñarritu tiene la palabra por 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Querría centrarme en el 9º acuerdo, que se trae hoy aquí entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para el intercambio y protección mutua de información clasificada. Señorías, como todos ustedes saben, y se acaba de leer una declaración institucional que ha tenido el acuerdo de todas las formaciones políticas de esta Cámara, la República de Armenia está sufriendo ataques constantes por parte de la República de Azerbaiyán. De hecho, el día 13 de septiembre empezó una ofensiva contra la República de Armenia que ha costado la vida a más de 200 personas. Azerbaiyán ha ocupado ilegalmente más de 50 kilómetros de territorio armenio y continúa día tras día provocando incidentes militares con Armenia. Estos hechos han supuesto el desplazamiento de más de 7.000 personas, pero ahora estamos conociendo algo más terrible. Imágenes de barbarie, de tortura y de crímenes de guerra. Estos últimos días han hecho públicos vídeos de ejecuciones sumarias de militares armenios. Y todo esto realizado por la tiranía de Azerbaiyán, que está en manos de un clan familiar, los Aliyev, que en las últimas décadas se han dedicado a subyugar a su pueblo, pero también a corromper al mundo mediante la llamada trama caviar. Por si fueran poco estos hechos, en 2020 conocimos lo que fue la guerra contra la República de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, que supuso más de 5.000 muertes. Esto es, este Estado es un peligro en manos de ese sátrapa, de ese dictador llamado Aliyev. Y España, un Estado miembro de la Unión Europea, yo creo, estoy convencido, que no puede firmar un acuerdo de intercambio de información clasificada y protegida con ese Estado que es una tiranía. Miren, para ir acabando y como ejemplo de lo que es ese Estado en manos de ese sátrapa, les animo a todos ustedes, cuando tengan tiempo, a buscar en Internet quién fue, o quién es, mejor dicho, Ramil Safarov. Ramil Safarov. Este señor, que era un militar, es un militar azerí, en 2004, en unos ejercicios que convocó la OTAN en Hungría, pues no tuvo mejor idea que decapitar a un militar armenio mientras dormía en esos ejercicios militares en Hungría. Un hecho por el que este sujeto fue condenado a una larga pena de prisión. El régimen de Azerbaiyán, por medio de eso que he nominado antes como la trama caviar, esto es, en base a corrupción y chantajes, consiguió que ese militar fuera extraditado a Azerbaiyán para cumplir allí el resto de su condena. ¿Saben qué ocurrió? Que ese señor fue recibido obviamente como un héroe en Bakú, pero es que además fue compensado, fue premiado y fue ascendido en las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. ¿Ustedes creen que se puede firmar un tratado de información clasificada y secreta con ese país? Y acabo, señor presidente. Las instituciones europeas han denunciado la corrupción y los sobornos de ese Estado precisamente con políticos de la Unión Europea, un hecho que incluso ha salpicado a partidos y a responsables políticos de este Estado. Creo que en estas condiciones no se puede firmar, no se puede ratificar ningún acuerdo con ese Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas por... ¿No? De acuerdo. Entonces, paso al Grupo Parlamentario Vox. Señor Sánchez del Real. Sí, solo un breve comentario para analizar también la situación que probablemente nos viene sobrevenida por los tiempos y dinámicas de este tipo de acuerdos y que nos encontremos analizando tratados
que nacen de un mundo anterior. Es decir, estamos hablando de tratados que su corroboración, y nadie dice que se puedan hacer más rápido, pero que la Unión Europea específicamente y sus Estados miembros, sobre 3 temas o sobre 3 áreas o sobre 3 geografías que en estos momentos se encuentran sometidas a circunstancias como mínimo dramáticas, complejas y que además pueden afectar al futuro no solo de esas naciones afectadas, esos territorios, sino además al conjunto de todos nosotros. Concretamente, estamos hablando de zonas comunes de aviación en Ucrania, estamos hablando de zonas del tema de zona común de aviación con Armenia y luego estamos hablando de, por ejemplo, el acuerdo de intercambio de material sensible con Azerbaiyán, nada menos, ¿no? Este último, además, es entre el Reino de España. Sobre quizás, aunque los anteriores podemos decir que, bueno, nuestra vinculación, nuestra presencia en la Unión Europea nos obliga a subsumir estas cuestiones dentro de nuestra soberanía. Sin embargo, llamo la atención sobre el hecho de que estamos hablando de establecer espacios aéreos comunes en los que probablemente, espero que la lógica lleve a que no se desarrollen, al menos hasta que haya una situación adecuada, pero estamos hablando de espacios aéreos en estos momentos sometidos a mínimo a situaciones, en un caso de guerra de baja intensidad y el otro caso en una guerra de intensidad equivalente a la que pueden ser conflictos como los conflictos mundiales en la misma zona mediados del siglo XX sobre todo. Entonces, por tanto, llamar la atención sobre estos objetos y sobre el hecho de la tramitación de estas cuestiones que deberíamos tomárnosla muy en serio, porque estamos poniendo probablemente datos confidenciales en manos de Estados que dentro de 3 meses puede que nos encontremos en conflictos que han escalado y que se han convertido en más grandes. Solo esa reflexión que hago y votaremos, entiendo que separadamente o se votarán en conjunto. Gracias, señor Sánchez del Real. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez. Muchas gracias, señor presidente, y con mucha brevedad, puesto que los anteriores portavoces han relatado, intervengo, quiero aclarar fundamentalmente por el convenio de Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán, intercambio de información. Ya se han relatado los hechos, una guerra que viene ya muy antigua, desde 1920, que ha tenido distintas fases, pero desde luego las últimas noticias que hemos tenido, las últimas imágenes que hemos conocido, desde luego son absolutamente indecentes. Es verdad que parece que había un alto el fuego, ahora se ha vuelto a recrudecer. En definitiva, da la sensación que entramos en un proceso complicado y no sabemos cuánta duración. Bajo nuestro punto de vista y después de lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados hace unos minutos, en el que se ha leído un manifiesto que claramente se posiciona en favor de los que están padeciendo y sufriendo en estos momentos una agresión, nos parece que lo razonable sería posponer la firma de este convenio y, por lo tanto, manifiesto una posición de abstención. Insisto, hemos firmado convenios de intercambio de información con muchos países y algunos evidentemente complicados dentro, me explico, entendiendo por complicación, desde luego no comparten los mismos valores que pueden compartir la sociedad española, ¿no? Pero en cualquier caso, y por la peculiaridad de lo que está sucediendo en estos momentos, el Partido Popular se abstendrá. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Suárez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez. Sí, gracias, presidente. Como cada vez que ratificamos acuerdos y convenios internacionales, siempre hay una parte de acuerdos sociales realizados de manera bilateral entre el Reino de España con otros países, muchos de ellos para aumentar los derechos y la protección en materia de empleos, de seguridad social, de derechos de las mujeres, también para estudiantes, intercambio de ventajas para estudiantes de unos y otros países. Yo creo que hay una política internacional también de carácter social, que es la que estamos propiciando desde el Gobierno de España y en la que yo creo que hay que también de poner el énfasis. Hemos hecho en las últimas sesiones, hemos ratificado convenios y acuerdos muy importantes y yo creo que aquí también hay algunos de especial relevancia que en esa materia son creo, dignos de destacar. Pero es verdad que el debate hoy nos lo vienen planteando por 2 cuestiones más sensibles,
que creo que se entremezclan y es normal y no lo puedo criticar, la situación concreta en un determinado momento con el carácter o el debate de fondo, en el que yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo hemos visto en el caso de Azerbaiyán con una resolución en el Pleno del Congreso, que, por cierto, no conseguimos tener para criticar o para condenar en su día la guerra de Ucrania, y que lo hemos conseguido, entre otras cosas, para poner en énfasis nuestra opinión compartida en relación al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión en la que no hay matices, en la que yo creo que hoy precisamente nos viene bien el haberlo tenido hace apenas media hora, una declaración conjunta. Pero hay que distinguir el debate de fondo, que estaría bien que lo pudiéramos traer, con unos acuerdos internacionales, unos convenios que se llevan trabajando durante mucho tiempo, extempore, que lo que intenta es proteger a las personas, a los trabajadores del Reino de España en los trabajos que tienen que ver con la seguridad colectiva. Cuando hacemos convenios de intercambio y protección mutua, no es una cuestión solo, es verdad, del caso de Azerbaiyán. También estamos hablando de trabajadores españoles que están en esas zonas realizando labores para protegernos a todos de las amenazas globales que nos golpean. Y es verdad que estos acuerdos con distintos países, esa información clasificada se realiza y se desarrolla en países precisamente complicados, en las que tenemos que pensar en nuestros funcionarios, en nuestros trabajadores, en nuestro personal militar, en nuestro personal de seguridad. Y es por eso que, con todas las dificultades, con todas las contradicciones que en las relaciones internacionales, visto situación a situación, tenemos, pues obviamente tenemos que pensar en el interés general de España y de sus trabajadores. Es por eso por lo que nosotros vamos a votar a favor, estando de acuerdo con muchas reflexiones particulares que se están haciendo y como hemos demostrado en el Pleno del Congreso hace apenas unos minutos. Pero esos acuerdos de zona común de aviación, los intercambios de información clasificada, por muchas dificultades que se tengan país a país, obviamente lo que intentamos es proteger y defender el interés general de España y de sus trabajadores. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Votaremos los tratados a final de la sesión. Pasamos al segundo bloque, que es el bloque de enmiendas.